En las enciclopedias online ya se registra marzo de 2013 como la fecha del bloqueo de las cuentas corrientes de los chipriotas y aún el episodio no está cerrado. En la mente de muchos se graba esta semana como un nuevo motivo de inquietud. Por primera vez en un país de la eurozona, la gente no puede acceder a parte de su dinero. Mientras el jueves se enciende la tensión de la calle, agencias y analistas alertan del riesgo de contagio y de que la chispa puede desencadenar otra crisis mayor. Todo por una suma muy reducida, 5.800 millones de euros a aportar por los chipriotas para su rescate financiero. 100.000 pone la troika europea. Una semana de sobresaltos, angustias y decisiones inexplicadas deja entrever un complejo ovillo de intereses que hacen juego en el tablero chipriota, donde confluyen las tensiones económicas y geopolíticas del Mediterráneo, mientras los ciudadanos observan angustiados sin tener derecho a apostar. Curiosamente, los casinos están prohibidos en 2/3 de la isla, la parte griega donde vive Helen, y autorizados en el tercio que ocupa Turquía desde 1974. Pero la gente va a jugar porque las fronteras están abiertas, como lo están también las heridas históricas. Ella habla cada día desde la capital chipriota con una amiga de la infancia que vive en Madrid. Ahora mismo la situación me está diciendo que están todos los chipriotas sentados escuchando la televisión, escuchando la radio. La verdad es igual que cuando pasó la guerra anteriormente. Es otra guerra diferente, pero esta vez monetaria. Aquella guerra sigue presente entre los recuerdos. Las familias de Angela y de Helen tuvieron que abandonar la isla 10 años antes de la entrada de los turcos porque ya sus casas estaban en la zona de litigio. Ahora sienten de nuevo el temor a perderlo todo. Tuvimos que salir nosotros en el 64, todos tumbados en una furgoneta abierta, y escuchamos las balas, cómo pasaban por encima. Mi padre había bloqueado todas las ventanas con maderas y se oía como chocaban. Con una economía mermada por la división de la isla en 2 territorios y un sistema financiero desregulado y especulativo, Chipre resiste con dificultad los vaivenes de la crisis y pide el rescate a la Unión Europea el pasado verano. La respuesta tarda más de 8 meses en llegar y después de la reunión del Eurogrupo del viernes 15 de marzo, la decisión sale a medianoche. No hay más que una solución, aunque nadie la quiere, dicen, y es gravar con un 10% a las cuentas de más de 100.000 euros y con un 6,75 a las que tienen menos y por lo tanto están garantizadas. Se cruza una línea roja establecida por la Unión Europea en 2010 en medio de la crisis: garantizar los depósitos en los bancos hasta 100.000 euros, aunque se reducirá después el porcentaje para los más pobres. Ahora echan la culpa al presidente de Chipre. No, al presidente de Chipre, por la información que yo tengo, le cogieron por el cuello ya cuando no había más remedio y le dijeron: o aceptas este compromiso, pero estoy hablando ya de la madrugada del sábado, 17, o cortamos el grifo del Banco Central Europeo con el que estáis comiendo, con el que están cobrando los funcionarios, etcétera, etcétera. Se ha elegido inicialmente la peor de las vías, que es precisamente poner en entredicho la seguridad jurídica, poner en entredicho la confianza de los ahorradores. No se pueden tocar los ahorros, porque además lo que se había propuesto no era un impuesto, era una quita auténtica, porque los impuestos no pueden tener carácter retroactivo. Por tanto, creo sinceramente que si tenemos que definir lo que se ha hecho estos días, es una precipitación bastante irresponsable, que nos ha costado a todos ya mucho más de esos 10.000 millones que deberíamos de haber dado a Chipre en otras condiciones. El pasado domingo, el primer ministro chipriota, que apenas lleva 15 días en el cargo, hace el dramático anuncio. Los analistas se dividen, pero coinciden en hablar de error y de peligro de contagio. Se ven las primeras protestas. Los mercados internacionales se pronuncian el lunes. Las bolsas registran caídas importantes y de nuevo la alarma afecta a las primas de riesgo de los países del sur de Europa. Aunque el efecto se diluye a mitad de semana, a finales vuelve a repuntar. Para mí, dentro de ese gran error de tocar los depositantes, la parte más grave es
además haber tocado a los garantizados. Los garantizados son todos aquellos que tienen menos de 100.000 euros por cuenta y persona en una entidad bancaria, y eso es un derecho prácticamente recogido en la normativa europea, ¿eh? Con esto cae un jarro de agua fría sobre la confianza de los ahorradores en la eurozona. Muchos se preguntan por qué. Y la trama a descifrar tiene tintes de película. Chipre es uno de los paraísos fiscales de la Unión. Una cuarta parte de sus depósitos pertenecen a fortunas rusas, otro 10% a inversores globales. Todos han obtenido altos tipos de interés. Salvar sus bancos parecería a los ojos de muchos votantes alemanes inaceptable. Tienen elecciones en septiembre y el liderazgo que quiere imponer Alemania en Europa pasa tal vez por aplicar correctivos a un país débil o más pequeño, sin pensar que, sin embargo, podría convertirse en el ombligo de un nuevo huracán. Y luego hay una parte moral que tiene mucho que ver en esta crisis. Estamos en un país como Alemania, que tiene una moral muy luterana y muy protestante y muy de sacrificios, y que quiere imponer castigo primero a los chipriotas, que son vagos y endeudados y todo esto, y segundo a los rusos, porque son oligarcas, ¿no? Y luego siempre han sido moralistas, pero claro, en campaña electoral los alemanes son más moralistas de lo que suelen ser habitualmente. El lunes los chipriotas apenas pueden celebrar la primera fiesta de la Cuaresma ortodoxa. Están atemorizados. El martes el Parlamento en pleno rechaza la propuesta de rescate. No hay entre los escaños un voto a favor, ni siquiera de los diputados del partido de gobierno, que se abstienen. Chipre dice no. Se asoma al caos y comienza el pulso con la Troika y en especial con el Banco Central Europeo. En España el gobierno declara que no es partidario de que la gente pierda sus depósitos en la isla y que la situación de Chipre no se podría reproducir en nuestro país, e insta a hacer esfuerzos para buscar soluciones. Que el daño ya está hecho, pero eso sí, hay que mandar un mensaje muy claro a los ahorradores españoles y a las personas que tienen dinero en nuestro país, en el sentido de que, en primer lugar, España no tiene nada que ver con Chipre, puesto que nuestro sistema financiero es algo mayor que nuestro PIB, pero no 7 veces más. En segundo lugar, porque nuestro sistema financiero está recapitalizado y está funcionando muy adecuadamente, incluso con bancos multinacionales. Hasta el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa ofrece sus bienes al Estado. Con los bancos aún cerrados, temen una retirada masiva de fondos mayor que la suma que se pide a los ahorradores. La cuerda se sigue tensando. El Banco Central Europeo y el gobierno alemán amenazan con perder la paciencia. Este viernes por la noche el Parlamento chipriota vota a la desesperada un plan B para evitar la quiebra del país, pero el precio del rescate ya ha subido a 20.000 millones. Europa vuelve a contener el aliento mirando al euro. La pelota está en el aire. Si tuviéramos una unión bancaria, Chipre en este momento no tendría esas dificultades, porque sabría que tendría el apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos o del Fondo de Resolución Bancaria Europeo. Pero no existe, no se ha acordado aún. Pero el caso de Chipre tiene algo especial. Un tercer actor en juego con el que apenas se cuenta: Rusia. Los rusos concedieron hace tiempo un crédito a la isla a 5 años y alto interés. En una reunión prevista el miércoles en Moscú, el ministro de Finanzas chipriota trata de revisar esa deuda y busca ayuda en Moscú sin éxito. Sobre el tapete quizás se negocia con bancos con disputados yacimientos de gas en el mar, solo rentables a medio plazo, y con una situación estratégica en el Mediterráneo a menos o poco más de 100 kilómetros de las costas de Siria, Líbano, Turquía o Israel, que convierte a la isla en el sumidero de muchos conflictos. Hay una cosa que ha salido este miércoles en los encuentros de Moscú que a mí me parece muy interesante. Teniendo en cuenta que el único puerto en el Mediterráneo de Rusia está en Siria y que la situación en Siria es más que delicada y no sabemos cómo va a acabar, la posibilidad de que ellos se hagan con acceso a un puerto naval para su flota en el Mediterráneo en Chipre. Hoy la gente en Chipre, en especial los más débiles, siguen padeciendo las consecuencias de una gran partida entre geoestrategas y eurócratas que nadie sabe cómo va a acabar, cuyo tapete de fondo apenas se ve porque está compuesto de diminutas historias cotidianas. Aunque hay algo, cuentan los chipriotas, positivo en todo esto: la gente común se ayuda y se vuelve más solidaria con los demás en los peores momentos. Es la mejor prueba, quizá, de que puede que la auténtica salida solo esté reservada para aquellos que permanecen al lado de quienes sufren la historia, no de los que la hacen.